Bueno, ¿Te parece, Marta, si comenzamos una pequeña charlita más o menos de quién sos, qué es lo que te dedicas y luego lanzamos mientras vamos sumando la gente? bueno, les comento, soy santiagueña, nacida en la banda, Santiago del Estero, y vivo en Córdoba, más de la mitad de mi vida estoy viviendo en Córdoba, he venido a estudiar y me he quedado. Terminé la carrera de Derecho y como todos empecé por todos los rubros, por todos los fueros, hice de todo un poco, hasta que mi vida cambió notablemente cuando a mi hijo Genaro, que hoy por hoy va a cumplir 8 en unos meses, lo diagnostico, porque soy yo la que me di cuenta, a los 2 años que tenía autismo. Cuando llegamos al diagnóstico de autismo, empecé a conocer una vida totalmente diferente. En un principio se me hizo difícil y después entendí que era diferente, nada más que eso. Entonces viré el derecho hacia lo que es el derecho de la salud y discapacidad. Empecé a formarme, le expliqué a Pablo que nunca tuve tiempo de realizar un máster. Nunca tuve tiempo de una diplomatura. Lo que estudié, lo estudié a través de formaciones y de formación constante. Hoy por hoy me dedico solamente a salud y discapacidad. Eh, Llevo y vivo de la profesión a nivel independiente en este momento y a la vez entendí a través de la formación constante que he tenido durante 14 años de asesoramiento en desarrollo, he sido asesora en desarrollo social de Nación, entendí lo que son las políticas públicas, las viví desde adentro, trabajé con programas delineados desde el Consejo Nacional de Políticas Sociales, entonces sé lo que es un abordaje interministerial desde adentro. Entonces, eh, he tenido una vida que creo que me ha ido preparando para este momento. Hoy por hoy formo parte de TGD Estea a nivel nacional. La Fundación de Familia SEA Córdoba ha sido la que impulsamos con un grupo de mamás y tenemos muchísimas actividades, no solamente para la persona que tiene el diagnóstico, sino también para sus familiares. Paralelamente, gracias a mis grandes amigas ángeles que voy teniendo a lo largo de la vida, formo parte de Abofem Argentina, que es la Asociación de Abogadas Feministas de la Argentina. Soy columnista para un periódico digital, el Conurbano, para el Numeral, en donde he podido hablar no solamente de ser mujer, de la maternidad, sino también de la visión desde el derecho. Para otro lado también he escrito, este, y hoy por hoy también soy directora de la sala de inclusión de la primera Academia de Derecho Provincial, que es la de Santa Cruz. Y bueno, estamos armando algo diferente, cambiando el paradigma de la mirada, o sea, cambiando un paradigma, ¿no? Y estableciendo un paradigma nuevo, vendría a ser, creo, la terminología correcta. ¿Desde dónde? No solamente desde la teoría que nos marcan la diversa legislación que tenemos, sino también desde la práctica, ¿sí? Tratando de mirar a la discapacidad no como en sí misma, sino de mirar a la inclusión. Entonces, a raíz de todos los problemas que uno va teniendo a lo largo de la vida, va formando su idea de cómo abordarlos, y bueno, y ese es el objetivo, creo que de esta conversación del día de hoy, ¿no? Tratarles de transmitir por qué hablamos de inclusión como una política pública, y mezclamos aquí el derecho constitucional. Vamos a hablar de derecho constitucional, de los principios, de las ciencias políticas, y vamos a entender a veces para qué estudiamos tantas cosas teóricas aplicadas en la práctica. Muy Porque buena no la me olvido de nada introducción. más. Muy buena introducción. No me olvido de nada más porque creo que no me olvido. No sé si me estoy olvidando de algo. También soy asesora de lo que es la ONG Internación Domiciliaria, que he terminado en vivo hace un momentito.
en donde, bueno, asesoro mucho a las familias que tienen hijos, bueno, que tienen una discapacidad, en donde se hace necesaria formar un pequeño sanatorio dentro de la casa para que puedan vivir. Entonces, bueno, es duro escucharlo por primera vez, bueno, pero bueno, hay que seguirla. Tal Cuando cual. Y quieran. en ese marco es donde debemos de entender que realmente entran las políticas públicas. Por eso hoy decidimos invitarte teniendo ese abordaje de cómo las políticas públicas deberían, o qué cosas o qué parámetros deberíamos de tener en cuenta a la hora de hablar de políticas públicas, sobre todo cuando hablamos de inclusión. Claro. Así que Primero cuando quieras. bueno, primero les aclaro que les voy a dar un esquema y les voy a mencionar los documentos voy a listar los documentos que voy a mencionar a lo largo de todo esto para que quede una ayuda a memoria nomás a dónde acudir. ¿Sí? Por las dudas, si les llega a pasar algo, no va a haber problema y después vamos a quedar en contacto con los chicos para cualquier consulta. Para que no se pierdan escribiendo y puedan ir escuchándolo tranquilamente. Primero debemos entender y sabemos todos que a la persona, la definición de persona que nosotros hemos estudiado con Jean Vías, desde el punto de vista del derecho civil, va desde la concepción, hablamos hasta más allá de la muerte. Entonces ahí ya vemos en esa definición todos los estadios de la persona. Nosotros no tenemos por qué pensar que una persona con un diagnóstico discapacitante no va a transitar por el mismo camino. Entonces, la persona con discapacidad no solamente se va a reducir al cumplimiento de las prestaciones en cuanto a su rehabilitación, ni a la educación durante la edad educativa, sino que va a ir más allá de todo eso. Desde su nacimiento, su rehabilitación, su vínculo con la familia, su vínculo en los primeros grupos sociales, sus posibilidades laborales, sus posibilidades previsionales, sus posibilidades académicas. No nos olvidemos de las posibilidades académicas. Aquellos que tienen, valga la redundancia, la posibilidad de hacer. Entonces nos enfrentamos a que hoy por hoy, acorde a una pregunta que me hicieron hace poquito, una funcionaria, me pregunta, Marta, ¿el error es de la gestión actual, es de la anterior, o desde cuándo? Porque hoy por hoy tenemos más quejas relacionadas con la discapacidad. Y mi respuesta ha sido sencilla. La Agencia Nacional de Discapacidad hace lo que puede, pero funciona como satélite. No estamos entendiendo que la persona con una condición discapacitante transita una vida común a la de todos los demás. Entonces, debe ser contemplada en todos los ministerios que tenemos en este momento. No se puede hablar tampoco de que cada ministerio la lleve con la postura o la mirada que elija tener. Deben estar coordinadas. Entonces ahí empezamos a hablar de la cosmovisión del Estado, que se diferencia de la visión que tiene una persona como ciudadano. Porque el Estado tiene que ver, como siempre digo, desde arriba, ¿no? Ver exactamente todo el esquema en donde se mueve todo el pueblo de la nación argentina y contemplar a cada una de sus diferencias, a cada una de sus particularidades, para poder delinear de la manera más equitativa, ¿sí?, la llegada y el acceso a las posibilidades de cada uno. Entonces, cuando hablamos de política pública de manera integral, nos estamos refiriendo a que nosotros tampoco podemos permitir tener una ley para los autistas, tener una ley para los celíacos, tener una ley para los trasplantados, tener una ley. Estamos hablando de una dispersión legislativa y un desgaste burocrático terrible. Sin mencionar que tenemos muchos problemas en las prestaciones con discapacidad. ¿Por qué? Porque tenemos muchas trabas burocráticas y muchos problemas para el ejercicio de las mismas, ausencia de especializaciones médicas porque no tenemos números, y lo más importante, el Estado gasta de más. ¿Por qué? Porque al bajar excesivamente los montos de los nomencladores, las prestaciones se dibujan, tenemos muchos inconvenientes, tenemos problemas porque no existen
mecanismos de auditoría de estas prestaciones, entonces el Estado malgasta. Tenemos un montón, muchísima infinidad de situaciones para contemplar, porque la persona misma, cada uno de nosotros, vive situaciones diferentes. Entonces, esa persona con discapacidad también las vive, ¿sí? No nos tenemos que olvidar, ¿sí?, que estas personas con discapacidad están amparadas por nuestra Constitución y por los tratados internacionales que tienen la misma jerarquía que nuestra Constitución, ¿sí? Empecemos a hablar por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la Biblia misma. Si hablamos de un niño con discapacidad, se suma a la Convención de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿sí? Y hablamos de, para mí, todos los demás tratados, que para mí es una maravilla leerlos, ¿sí? Pero para poder hablar de cada uno de los tratados, no solamente debemos leer los que son cortos, no es algo que implique mucho, debemos leer también las sugerencias que cada comité de cada tratado realiza a los estados partes. Porque muchas veces sabemos que las leyes son las esperanzas o la letra escrita de las mejores esperanzas, de los mejores deseos que como pueblo podemos tener. Y eso lo hemos estudiado, eso lo hemos visto, ¿sí? Sabemos que son la máxima expresión de los sueños de los pueblos, las leyes. ¿Sí? Pero la concreta ejecución, el concreto cumplimiento de las leyes, y principalmente el cumplimiento de los objetivos de las leyes, debe estar relacionado de manera efectiva, debe estar direccionado de manera efectiva. Entonces, ¿quiénes son los observadores, los contralores de que se cumplan esas convenciones? Los comités de observaciones de cada uno de los convenios y de los tratados internacionales. No debemos dejar de ver. Esas son las mejores críticas que podemos tener para comprender para qué están hechos cada uno de esos convenios internacionales, de cada uno de esos tratados, ¿sí? Cuando vean en derecho internacional y tengan la posibilidad de estudiar los tratados, los maravillosos tratados que tenemos, y que como humanidad podemos demostrar que tenemos la capacidad de negociarlos, ¿sí? No olviden estudiar o pegarle una leída a las sugerencias de cada comité, porque estamos hablando de la crítica en concreto a la ejecución de este tratado en el territorio argentino, ¿sí? Entonces, vamos a tener, ahí les doy el pantallazo legislativo, la base para poder pensar en una política pública integral, ¿sí? Tenemos que fundarnos en los tratados, en los convenios internacionales. Ahí no le vamos a errar, ahí no vamos a dejar de tener, no vamos a tener inconveniente y no vamos a tener problemas. Tenemos problemas cuando vamos bajando en las legislaciones nacionales, y tenemos muchos problemas en las adhesiones de cada provincia, y tenemos muchos problemas en las resoluciones administrativas, con los decretos, que en muchos casos limitan el concreto ejercicio de nuestros derechos establecidos o tutelados por las leyes. Acuérdense que también que tenemos nuestra misma Constitución establece en su extenso articulado, y un expreso, que yo soy malísima para los números, como principio, que bajo ningún concepto las resoluciones administrativas o toda la legislación, bueno, no la legislación, las resoluciones administrativas o nada de carácter ejecutivo puede limitar el verdadero ejercicio o el completo ejercicio de nuestros derechos consagrados por leyes, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros el fundamento. ¿Y por qué hablo de política integral? ¿Por qué hablamos de una política pública integral? Hablamos porque depende del Estado tomar en cuenta estos 5 millones, más o menos aproximadamente, de certificados de discapacidad activos, que dentro de los 44 millones de argentinos no son un número menor, ¿sí? Estamos hablando de un sector de la población directamente afectado con un diagnóstico discapacitante. Entonces, si nosotros hablamos que el titular de un certificado de discapacidad, sumados todos, son 5 millones, y vemos que la familia
el círculo directo que está afectado por esa persona con discapacidad, contemos solamente por 3, nada más que por 3, solamente, una mamá, un hermano, un papá, un tío, 3 personas más, estamos hablando de 20 millones de personas que están directamente afectadas o relacionadas con la discapacidad. Estamos hablando de casi la mitad de la población. No podemos mirar hacia otro lado, que no sea una política pública integral. ¿Sí? ¿Y por qué hablo de una política pública integral? Porque la persona con discapacidad no solamente se relaciona con el tema, la temática de salud para el cumplimiento de las prestaciones en su rehabilitación. La persona con discapacidad no solamente va al médico o tiene una fonoaudióloga, un psicólogo, o tiene un fisiatra, un kinesiólogo. La persona con discapacidad no solamente busca el banco en la primaria o en el nivel inicial para ir a la escuela. La persona con discapacidad también va a la secundaria, y en el caso de por ejemplo, vamos a hablar de un diagnóstico en donde su capacidad cognitiva está como que multiplicada, por ejemplo, en la mayoría de las personas que tienen el diagnóstico de Asperger, que forma parte dentro del espectro autista, tienen la posibilidad de ir a la universidad. ¿Y saben qué me pasa, chicos? En la mayoría de los casos, tengo que demandar a la universidad que me hicieron un amparo porque no quieren desdoblarme el tiempo de los exámenes, porque la persona por lo general las personas con Asperger tienen un nivel de ansiedad que a veces se les dificulta controlar y necesitan fraccionar el tiempo. No estamos hablando de que adapten la currícula, de que les pregunten menos, no, vamos a fraccionar en tiempo para no generar demasiada ansiedad. O por ejemplo, no les permiten ingresar a los exámenes con acompañantes terapéuticos. Y en ese caso ha sido muy, muy raro, porque ¿saben qué estudiaba mi clienta, que tiene Asperger, tiene 19 años? Estudiaba japonés. Yo no sé qué le podía dictar su acompañante terapéutico si ingresaba al parcial o al final con ella. O sea, estamos hablando de cosas que son irracionales. Entonces, la Secretaría de Políticas Universitarias debería contemplar de manera integral, ¿sí?, la inclusión de las personas que tienen un diagnóstico discapacitante, ¿sí?, que lo deben conservar para las prestaciones de salud, pero que tienen la posibilidad de poder acceder a la educación formal universitaria. ¿Sí? Entonces hablamos de que tenemos un amplio espectro dentro de lo que sería el nivel educativo que deben estar contemplados. Pero vayamos más allá. Vayamos, por ejemplo, a una discapacidad en donde está afectada, donde tenemos una discapacidad cognitiva o intelectual, ¿sí? Vayamos a eso. ¿Qué pasa con esta gente? Yo asesoro fundaciones que hoy por hoy tienen emprendimientos, por ejemplo, la chocolatería. Hay una chocolatería, chicos, no sabemos lo que son esos chocolates, por Dios. Y lo hacen personas que tienen un retraso cognitivo, ¿sí? La mayoría tiene síndrome de Down, o tienen algún otro tipo de retraso o algún tipo de parálisis que les imposibilita cognitivamente acceder a conocimientos formales universitarios o superiores, pero tienen la opción de poder trabajar a través de un oficio. ¿En dónde están entonces los sectores, como por ejemplo desarrollo social de nación, tenemos capacitaciones en oficios, el tema de las cooperativas, cooperativizarlos? Porque esa persona tiene o está condenada a, durante toda su vida, depender de un salario por hijo, por persona con discapacidad, si tienen los padres que tienen un empleo formal, o tener una pensión asistencial por discapacidad. Si esa persona tiene la capacidad de trabajar y ser un activo y aportar al sistema, ¿por qué lo tenemos que limitar a una asistencial si podemos tener un alta, un activo? Y después esa persona dignamente puede tener un beneficio previsional. Y hablamos de dignamente porque todavía tenemos nosotros instalado a nivel cultural la diferencia que existe entre un asistencial que se da por una situación vulnerable, esas pensiones, esas 3 pensiones, que es la madre de 7 hijos, la pensión por discapacidad, por discapacidad laboral y la pensión por más de 80, ¿sí? La tenemos totalmente estigmatizada.
las tenemos estigmatizadas y nosotros disminuimos el valor a este tipo de beneficio asistencial en comparación al previsional. Porque culturalmente seguimos con esas diferencias. Pero a esa persona le cambia la vida levantarse todos los días y renegar porque se tiene que levantar para ir a trabajar, ¿sí? Los chicos a veces cuando me voy a Ocholate, así se llama la chocolatería, me dicen, hoy es mi último día, renuncio mañana. Hay uno que me dice exactamente lo mismo todos los días que voy. Pero a ese chico que tiene 20 y algo de años, le cambió la vida poder ir a trabajar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Solamente tenemos en la actualidad el cupo para personas con discapacidad en la administración pública al 4%. ¿Cuánto era el porcentaje que nosotros teníamos de discapacidad en este momento en el país? En relación a 5 millones, tenemos 44 millones de argentinos, vemos la población activa, habría que hacer una clase de números, y me parece que nos quedamos cortos. ¿Por qué tenemos que hablar solamente de trabajar en relación de dependencia con el Estado? Si el Estado también puede, con el correcto asesoramiento y la correcta orientación, puede establecer un sistema de incentivos a nivel empresarial, ¿sí?, para incorporar a personas, por ejemplo, en las desarrolladoras de software, entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, estimular los tipos de programas para la inserción de Asperger, por ejemplo, o de las personas que tienen alguna discapacidad motriz, pero no tienen ningún impedimento a nivel intelectual, promover o incentivar a las empresas a nivel privado para la inserción en oficios, ¿sí? Estamos hablando de que los incentivos son reducciones o permisos impositivos, ¿sí? Y bueno, y todos los demás, todos los patronales que uno los conoce, no estamos hablando de algo imposible, porque a la larga se traduce en que el Estado no va a gastar en una alta asistencial vitalicia. Recordemos, las pensiones asistenciales son vitalicias. Entonces, ¿hace falta o no abordarlo como política? A ver, aquí me estoy olvidando. Obviamente, me voy a veces porque siempre escucho algún detalle más y lo voy incorporando. Estamos hablando de que no vamos a abarcar solamente al Ministerio de Salud, al Ministerio de Desarrollo Social, al de Educación, vamos nombrando al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Justicia, que debe intervenir ante la violación de cualquiera de los derechos humanos, ¿sí? Principalmente cuando tenemos a personas con discapacidad, tendría que haber sido el principal interventor en este momento la Secretaría. ¿Por qué? Porque en la Convención de los Derechos sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se establece que ante situaciones de emergencia sanitaria mundial, las primeras personas que deben tener o que deben ser comprendidas como prioridad para salvatajes, cuidados y protección son las personas con discapacidad. Son las primeras, establecidas en la Convención. Marta, estás exaltando la Convención por sobre todo lo demás. No. La Convención es uno de los tratados internacionales que tienen la misma jerarquía que la Constitución. ¿Por qué la Secretaría de Derechos Humanos no intervino ante los recortes que hemos tenido durante la pandemia? Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, se llegaron a suspender por días las prestaciones en discapacidad. Una violación directa, una violación flagrante de los derechos humanos, ¿sí? No intervino. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando en coordinación en la inclusión. No porque no quiera, sino porque no lo tienen contemplado. Porque la mirada de la inclusión está solamente limitada a la Agencia Nacional de Discapacidad y a los problemas que se producen en el pago no de prestaciones a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo ejecutor o la autoridad de aplicación en el pago de prestaciones. Y ellos creen que la discapacidad empieza y termina ahí. No, la discapacidad, lamentablemente, la persona con discapacidad vive una vida normal. Y gracias a un cambio de mirada, dejaron de ir a una escuela especial la mayoría
mayoría. Gracias a un cambio de mirada, se los puede incluir en la escuela tradicional o convencional. Gracias a un cambio de mirada, se los ve como personas iguales a todos los demás, o se los empieza a ver. Porque, a ver chicos, yo, cuando fui a la primaria, no tuve nunca ningún compañero con discapacidad, nunca lo tuve. Mi hijo va a una escuela privada, pero va a una escuela común y corriente, y es la persona que tiene autismo, y los compañeros crecen sabiendo que Genaro tiene sus diferencias, y que Genaro, que es su compañero. Entonces, a estos niños, a estas personas, ¿qué les espera? Les espera un momento maravilloso, porque ellos contemplan a la sociedad con todas sus diferencias. Les espera una vida llena de empatía, porque la están experimentando y la están viviendo desde la infancia. A mí me preocupaba en un momento si a él le hacían bullying, por ejemplo. Y la verdad que no, porque los compañeros desde el jardín lo protegen y lo cuidan, y creo que el primero que quiera burlarse de él, ellos mismos lo van a proteger. ¿Sí? ¿Por qué estamos hablando de aquí, de que les espera una sociedad diferente? Porque ellos mismos van a constituir la de diferente. Ellos mismos están incorporándola. El problema lo tenemos los adultos. El problema lo estamos teniendo los adultos, porque los adultos seguimos discriminando y los adultos seguimos tratando de una manera diferente. Y hablo de discriminar, y discriminar no solamente se refiere a las acciones. Hay un concepto que debemos aplicar y que debemos tener muy en cuenta en cuanto a la inclusión, que es la discriminación indirecta. Este concepto de discriminación indirecta que está incorporado a través de los diversos comités de observación sobre el cumplimiento de los diversos tratados internacionales, es muy claro. La ley aparentemente puede no ser discriminatoria, la ley aparentemente puede ser maravillosa, pero su concreta ejecución puede ser totalmente discriminatoria, porque no podemos aplicar la misma ley en situaciones diferentes. Y aquí estamos contemplando la discapacidad. Cuando la persona con discapacidad no tiene las herramientas para poder acceder de la misma manera a lo que nosotros normalmente podemos acceder, estamos hablando de una discriminación indirecta. No podemos aplicar la misma ley o el mismo reglamento a un universitario con Asperger y a un universitario sin Asperger. No estoy hablando de un trato diferente. No estoy hablando de concesiones por su discapacidad. Estoy hablando de la posibilidad de acceder a los recursos y al concreto ejercicio de sus derechos de una misma manera. Es imposible. Estamos hablando de que es imposible. Ojalá pudieran hacerlo de la misma manera, pero aquí no lo podemos hacer. Aquí necesita equidad, aplicar ciertos principios para lograr que él también pueda llegar a dar ese mismo examen que da la otra persona que no tiene discapacidad. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con una mirada integral, como les digo, mirando desde arriba la situación. El problema se lo puede solucionar cuando se lo ve desde arriba y cuando no se deja de sentir. Debemos continuar sintiendo, debemos dejar de lado tanta tecnología, debemos entender que la persona que está al lado es diferente y debemos practicar la empatía. Sin empatía nosotros no vamos a poder mirar de esta manera, no vamos a poder analizar la realidad con un ojo crítico y con el corazón latiendo. ¿Por qué? ¿Y por qué hablo mucho desde lo emotivo, desde todo lo demás? Porque nos está faltando eso, gente, nos está faltando eso. Nos está faltando eso cuando queremos y exigimos el cumplimiento de obligaciones de las obras sociales, porque los mismos dueños de las obras sociales y de las empresas de medicina prepaga piensan como empresa, y se olvidan que la 23660, que es la ley de obras sociales, los obliga, y la 23661, que es la de prepagas, creo que también sí, los obliga a prestar servicios de salud, más allá de que sean empresas, cooperativas, seguro de salud o lo que sea. Estamos olvidando el sujeto de derecho, estamos dejando de mirar lo que lo diferencia o sus necesidades. Y estamos pensando al discapacitado como discapacitado, no como persona con condición discapacitante. El otro día me preguntaban a mí en una entrevista
cómo me gustaba que me digan, que le digan a Genaro, si era una persona con autismo o si era un autista. Y yo le dije que me gustaba que me lo pregunten de esa manera, porque entendía que este entrevistador, este periodista, respetaba mi proceso personal. A mí me costó mucho tiempo decidir o decir que Genaro es autista. Siempre decía que Genaro tiene el diagnóstico de autismo. Me negaba. Es un proceso personal de la familia. Pero más allá de eso, entendí que Genaro es Genaro, no es un autista, es Genaro. Tiene un diagnóstico, que es autismo. Entonces, todas las personas con discapacidad son ellas en sí mismas, con una condición diferente en este momento y lamentablemente en muchos casos vitalicio. Entonces, si nosotros no aplicamos la empatía, si nosotros no aplicamos nuestros conocimientos jurídicos y nuestra experiencia, principalmente nuestra experiencia en la problemática, nosotros nunca vamos a poder hablar de una política pública. Tenemos que pensarla con todos estos elementos, ¿sí? Y apelando a que nuestros gobernantes, que en este momento están demostrando que pueden tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, lo hagan, ¿sí? Debemos luchar para que todas estas agencias satélites dejen de ser satélites y puedan formar parte verdaderamente del Estado. Debemos proponer en nuestros gobernantes y hacerles llegar a nuestros gobernantes de la mejor manera la crítica sana y constructiva, aquella que ve que el pueblo es el pueblo entero, no solamente un sector que el que vota o el que trabaja. El pueblo es el pueblo entero. La nación argentina es una nación riquísima en sentimientos y en solidaridad, y esto no me voy a cansar de decir. Argentina ha demostrado en los peores momentos ser una de las naciones, uno de los pueblos más solidarios. Es una característica del pueblo de la nación argentina. Una característica también es salir adelante de cada crisis que hemos salido históricamente. El argentino tiene esa capacidad. Bueno, el argentino también puede tener la capacidad de mirar con empatía al sector de la sociedad que no tiene las mismas condiciones que todo el mundo cree que son normales, ¿sí? Porque no encuentro la visión de la persona con discapacidad como normal, ¿sí? Entonces, por otro lado, que no quiero dejar de tocar, es el tema que les doy que sería hermoso que puedan ver, es la modificación del sistema educativo. Nosotros cambiamos el teléfono cada año y creo que los sistemas operativos van cambiando no sé cada cuánto tiempo. Y el sistema educativo no cambia hace 100 años que tenemos el sistema. ¿Sí? Las personas con discapacidad y que tienen algún problema intelectual para acomodarse a la currícula necesitan una maestra de apoyo en el aula. Por lo general no se han inventado en algún lado, no encuentro todavía la legislación específica que les limita a tener solamente 2 personas integradas por grado. La verdad que no lo encuentro. Pero solamente tienen 2 maestros de apoyo, no aceptan a más porque dicen que serían muchos. Bueno, está el maestro de grado, tenemos 2 maestros de apoyo. Y tenemos 2 maestros de apoyo, o sea, estamos pagando el maestro de grado y estamos pagando 2 maestros más de otro, que es el que le adapta la currícula y que por lo general terminan trabajando en conjunto con el maestro de grado. En cada grado, sí, en cada grado. Estamos gastando de más, terriblemente. Existe un sistema que es de parejas de docentes, y creo que lo han hecho en La Plata y en otros lugares del exterior. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque una pareja de docentes en la misma aula que trabaja, uno como titular, como ser el maestro de grado, o el titular, o el que tiene la batuta, y el otro que sea dentro de que se mueva por todos lados, no solamente va a contemplar a la persona que tiene una discapacidad, sino también va a contemplar al chico que no está diagnosticado con nada, pero está teniendo problemas de adaptación. Va a tratar de encontrar por qué ese chico hoy por hoy tiene inconvenientes, por qué no se está pudiendo portar bien en la clase, por qué no está trabajando bien y todo. Y ahí vamos a ver también al niño, más allá de un diagnóstico. Vamos a evitar niños con problemas que impidan que el resto de la clase pueda aprender bien. Pero principalmente vamos a ver a una persona que necesita que lo vean y que lo miren y que es un niño. Y vamos a cumplir con otro tratado internacional.